Bueno, y vamos ahora a hablar de una sequía histórica y lo vamos a consultar con Alejandro Signorelli del INTA Junín. Alejandro, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Gracias por invitarme nuevamente acá al programa. Bueno, contanos de esta sequía. Sabíamos que era fenómeno Niña, ahora me vas a contar un poquito por qué, y encima sumado al invierno en donde habitualmente no llueve. Sí, el clima, digamos, va cambiando año a año. Tenemos años que se van alternando entre secos y húmedos, dependiendo del fenómeno ENSO, que es una variación de la temperatura de la corriente del Pacífico, y eso va influyendo en las precipitaciones que se dan en la región pampeana y en todo el mundo, ¿no? Cuando la temperatura está por debajo de lo normal, tenemos el fenómeno Niña, que eso genera sequía, digamos, en nuestra región, o precipitaciones por debajo de lo normal, como estamos teniendo ahora. Cuando la temperatura está por encima de lo normal en la corriente marina del Océano Pacífico, eso genera una mayor humedad, una mayor evaporación del agua, y esa humedad viene desde el Pacífico hacia la cordillera y entra desde el oeste, generando una mayor condiciones de precipitaciones, ¿no? Como los años que tuvimos 2016, 17 y 18. A esto se le agrava que tenemos ya 3 años seguidos con precipitaciones por encima de lo normal, ¿no? 2020, 2021, que fue el segundo año más seco de la historia en la región, claro, y un 2022 que tuvimos buenas precipitaciones en verano, enero, febrero, marzo, y ya a partir de abril comenzaron a disminuir, y lo que va julio, junio, 0 precipitaciones, y mayo con muy poca cantidad. Bueno, el año pasado y el anterior fue un poco morigerado fundamentalmente por desastres, prácticamente, o sea, lluvias muy focalizadas que si bien hicieron un desastre en el lugar donde cayeron, distrito de Villegas y un poquito más arriba también, después terminó de alguna manera derramando por el sistema hídrico y demás, y se mantuvo un poco más el balance, ¿no? Sí, sí, las pocas lluvias que tuvimos en el 2021 cayeron justo, ¿no? En la parte de cultivos, justo cuando estaba en floración, en llenado de grano, y eso hizo que la cosecha no se viera tan afectada, digamos, por la disminución de las precipitaciones. Pero ya el 2022 es diferente, tenemos la napa muy por debajo en esta zona, en algunos lugares 3 metros, en otros superando los 5 metros, cuando recordá que hace 3 o 4 años atrás el problema que teníamos era la napa a 1,50 m, ¿no? Afloraba, y los cultivos podían aprovechar esa agua que salía de la napa. Actualmente no lo aprovechan. Ni hablar de maíz, entonces, que es uno de los cultivos que más agua requiere. Ni hablar de maíz. Ahora, va a ser fundamental el agua que vamos a tener en primavera. Desde ya te digo que vamos a tener un invierno muy seco. Esta semana no se esperan lluvias, para la semana que viene tampoco, por lo que va a haber que esperar qué va a pasar en agosto y septiembre a medida que aumente la temperatura y haya una mayor evapotranspiración de la región y, bueno, que genere más humedad. También tenemos, este año ha sido mucha predominancia de viento sur. El viento sur es un viento seco, frío, que limpia, y ausencia de vientos, claro, nortes con humedad, ¿no? Esa confrontación de frentes, no se han dado esos fenómenos. Bueno, contame un poco, ¿es normal este tipo de fenómenos? ¿Tiene una recurrencia habitual de acuerdo porque sé que no se tienen registro de todo, pero desde que se tienen registros, ¿es normal esta recurrencia en el clima? Mira, el clima, digamos, los tiempos de la naturaleza no son los tiempos del hombre, ¿no? Nosotros somos un flash dentro de la historia del planeta Tierra. Así que podemos hablar de variaciones que son interanuales, que están dadas puntualmente por este fenómeno de Niño-Niña y también por lo que pasa en el Océano Atlántico. Se está viendo que también las corrientes de Malvinas, digamos, las corrientes frías que vienen del sur y la cálida de Brasil, van influyendo también en la temperatura. Mismo el Amazonas es una selva muy importante porque regula todo el clima de Latinoamérica, así que lo que está pasando ahí también influye. Y después tenemos años, digamos, o décadas que son más húmedas o más secas. Para dar un ejemplo, de que se tiene registro, por lo menos en la agencia tenemos registro de precipitaciones de 1920, vemos que desde el 20 hasta más o menos la década del 70, digamos, fueron 50 años bastante secos, ¿no? Ya a partir del 70, del 76 empezó a llover un poco más y, bueno, ya estaríamos en esos 50 años culminando ese periodo que tiene la región pampeana de transición seco-húmedo.
Si nos vamos más hemos tenido un periodo húmedo bastante largo también antes de esto, Sí. Que permitió sembrar en lugares insólitos, algunas regiones de Córdoba, de Chaco, que nunca en la vida se habían sembrado, ¿no? Más allá de que hay cultivos más preparados, genéticamente diferentes, también había más humedad. Sí, sí, seguro. Y también tenemos, digamos, periodos donde capaz tenemos 3, 4 años de precipitaciones normales y por encima de lo normales, después desciende un poco, después vuelve, digamos que capaz está muy correlacionado a lo que pasa con las temperaturas del océano. Pero puntualmente después tenemos a una escala más grande, digamos, transición húmeda seca para la región pampeana, ¿no? Así que hay que prestar atención, tomar buenas decisiones a la hora de planificar la Eso es lo que te producción. quería preguntar. ¿Qué siembra la gente? Porque si bien hay cultivos que milimétricamente tienen el agua calculada, el ciclo calculado, el tiempo porque ha sido modificado en laboratorio, ¿qué decisiones tomar, no? No, seguro. Esta zona, digamos, de la más importante a nivel mundial en la producción de cultivos. Todo lo que es Junín y alrededores, como bien mencionaste vos, Diego, permite el doble cultivo, ¿no? Al llover, al tener precipitaciones en algunos años por encima de los 1000 milímetros, permite en el año hacer 2 cultivos. Por ejemplo, trigo-soja, ¿no? Hablando siempre de cultivos extensivos, ¿no? Ahora, cuando empieza a llover menos, digamos, hay que prestar atención, digamos, el consumo de agua de esos cultivos, ¿no? Porque los cultivos necesitan agua para crecer y poder producir. Ahora, si tenemos menos agua, y no sé si va a convenir hacer 2 cultivos en el mismo año. Y más con la napa, digamos, ya en algunas zonas con profundidad de 7 metros, 8 metros. O sea, el cultivo, la raíz va a profundizar 2 metros, hasta 2 metros en algunos casos, como el girasol o el maíz, pero no más que eso. Así que a trabajar bien en la rotación, en mantener la cobertura, aquellos lotes que tienen buena cobertura de rastrojo, de materia seca, digamos, evaporan menos y mantienen un poco más de humedad en el perfil del suelo. Sin embargo, hasta hace un par de semanas había buena humedad en el suelo. Ahora se va a combinar, digamos, algo que va a traer problema, que es tiempo bueno, o sea, vamos a tener una muy buena heliofanía, días con mucho sol, estos próximos 4 días con buenas temperaturas a la tarde, pero bastante seco y frío por la mañana. Así que eso va a generar un aumento de la evaporación y una pérdida también de humedad. Bueno, esperemos que se vaya acomodando, ¿no? Y que llegue alguna lluvia a tiempo y fuera de tiempo, como se dice. Muchísimas gracias. No, Diego, gracias a ustedes y bueno, a estar atentos, esperemos que la primavera nos traiga la lluvia que tanto necesitamos.